más les quede menos tiempo de dedicación. Paso este para acá volando. Eso, dejémoslo aquí. Bueno, entonces aquí ya continuando, seguimos en esta misma reflexión de cómo es la parte conceptual para el cálculo de la mediana. La mediana no es más que el centro de mis datos, pero ya en su cálculo hay que ordenarlos, por eso ya tengo ordenados los mismos valores de ahora, los ordené. La fórmula que encontramos en el texto y en la mayoría de documentos es la que observamos. Mediana es igual al X que esté ubicado en la posición n más 1 sobre 2. Esto es posición. Entonces yo tengo 11 datos, según lo que miramos ahí en pantalla, 11 datos. Si le sumo 1, pues obviamente tengo 12 dividido 2, 6. Entonces el X que esté en la posición 6, obvio, después de ordenar, el X de la posición 6 será la mediana. Precisamente lo tengo en amarillito. Entonces, ahí me da 42. Luego ya la interpretación sería el 50% de las personas tienen 42 años o menos. Y es o menos porque obviamente estuve contando 34, 36, aquí hay una persona, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces hay 5 hacia abajo y 5 hacia arriba, exactamente el 50%. Esa es la manera de un cálculo de la mediana. Obviamente el aparato no lo da de una vez, pero al menos para comprender el proceso quise mostrar esta diapositiva. Como en la anterior que me devuelvo, aquí observen que cuál es la mediana. Mirando la posición D y E. ¿Cuál es la mediana en esa distribución que tengo ahí tan pequeña? Ya sabemos encontrar la media aritmética, como está ahí. Es más, el software no lo entregará, pero ya sabemos la forma de hallarse. Pero, ¿cuál será la moda? Sí, más bien es la moda. ¿Cuál será la moda en esa parte de la distribución? Moda. Mirando las columnas D y E. La moda es, tengo que decirlo, 42, claro está, muy bien. ¿Por qué? Pues porque es la que más se repite, el número de veces que se repite, ahí está ya colocada. Ahora, no es que sea 4, la moda no es 4. No, yo me fijo en el número que se repite más, que en este caso es el 4, pero la moda es el valor de la variable. O sea que el 4 lo que me da la pista es para llegar al valor de mi variable, que sería el 42. Claro, perfecto, no hay problema. No, yo lo entiendo, pero ahí está. Entonces aquí ya tenemos cómo se calculó la moda, la media aritmética, y aquí estábamos en este momento en la mediana, que es una fórmula como tantas, pero que en unas con otras es simple. Ahí está, después de ordenar, aquí sí necesito ordenar, el que me dé en la posición de la mitad, o sea que si yo tuviera no 11 datos, sino que tuviera 80 datos, ¿en dónde estará ubicada la mediana? Si yo tengo 80 datos, ¿es quién me dice? Yo tengo 80 valores, 80 profesionales. ¿En cuál posición estará ubicada la mediana? Recuerden lo que hacemos. N sería 80, el total de observaciones. Pues le sumo 1 como una fórmula de agilizar pues los cálculos. Y ahí entonces me está dando, vamos a ver qué me dicen acá. Claro, pero en las dos del centro son ¿cuáles? ¿Qué números serían? ¿Qué posiciones son las dos del centro? A ver, si yo tengo 80 datos, me da 80 más 1, 81, sería el 40,5. O sea que es correcto, ahí está muy bien visto. O sea que cojo el 40 y el 41, los dos valores que estén ubicados en las posiciones 40 y 41, y los promedio. Y esa es la mediana. Claro, porque no hay ninguno en 40,5, entonces lo que hago es coger los dos valorcitos de los lados. Y ahí nos da la mediana y se interpretará 50% o menos. Eso está perfecto ahí. Bueno, viene entonces ahora un tema, esa es la parte conceptual que quería acordarnos, la media, la mediana, la moda, enfatizar en que la media aritmética necesita una medida de variabilidad.
que el video que está ahí en la presentación que les envié, o ese link, pueden apoyar, pueden servirnos para entender un poquito la interpretación, y es relativamente corto. Fue el primerito que hice, más de tiempo. Ahora voy a entrar al análisis exploratorio de datos. Hice 2 cambios, o tal vez 3 diapositivas nuevas, y 2 o 3 modificaciones pequeñas a las que le envié en la tarde. ¿Por qué lo hice? Pues precisamente buscándome apoyar en lo que es más práctico o más útil, digámoslo así mejor, y dentro de lo que es más útil está trabajar con los datos de ustedes. Entonces, con lo que me envió Víctor, ya muy entrada la tarde, alcancé a hacer estos 2 cambios y me voy a apoyar en ellos. Vamos a hablar del análisis exploratorio de datos, que como primer comentario, hay que hacerlo siempre, siempre es siempre. No nos podemos confiar. Sea que nos llegue en la base de datos, nos la traigan, sea que nos la digitaron, sea que la digitemos nosotros, el análisis exploratorio hay que hacerlo siempre, a mi modo de ver. Bueno, entonces, como hice algún cambiecito, aquí tengo el pantallazos del cuestionario que me envió Víctor, que hizo cambio de cuestionario, entre otras cosas. Que según, y esto no es ninguna infidencia, es un trabajo que le toca ya abordar, y considero, como Víctor también, que pues hay que sacarle provecho, pues no solo al curso, sino que el tiempo es oro y uno debe trabajar lo que está haciendo en el momento. Y si hay oportunidades de aquí avanzar en algo, pues muy bien. Y cualquiera de las personas que me envíe información para abordar en las sesiones, pues obviamente lo hago. Entonces aquí tengo, dentro de la información que me envía Víctor, muy amablemente, tenemos estas preguntas. Pues obviamente no me daba ni el tiempo ni era la idea traer todo el cuestionario. Entonces lo que hago es, extraje algunas preguntas. Pregunta 2. En términos generales, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo? Y tenemos 3 personajes. Y tenemos una escala. Aprueba mucho, aprueba algo, reprueba algo, etc. Va de 1, de 2 a 5. El 9 es un no sabe, no contesta. Pues bien, entonces yo lo trajo a colación, es porque también tenemos que saber cómo voy a digitar esta información en el SPSS. Ahí yo tengo específicamente 3 preguntas, o mejor, está numerada como una pregunta, que es la pregunta número 2 del cuestionario, pero para el SPSS, y que sería igual para el Excel o para cualquier otro, realmente tengo son P21, P22, P23, o las iniciales, ¿no? P2F, P2C, P2J. O sea, tengo que entrar, son 3 columnas, y si tuviera más personajes serían más columnas, porque en cada columna lo que vamos a digitar son los numeritos que cada quien dice, el 4, el 3, el 2, etc. Igual con la 8, por eso escogí este pantallazo. En la 8 realmente yo tengo, la pregunta 8 como pregunta es una, pero se me descompone hasta 9 elementos, 9 ítems. Entonces yo tendría en el software que hacer P81, P82, P83, etc. para que en cada columna se digite uno de estos valores. Esa es la manera que también quiero apoyar. Uno tiene los cuestionarios, pero también hay que saber entrar esta información a los software. Yo ya miré el archivo que me envió Víctor ya digitado y me parece que está muy bien trabajado. El segundo pantallazo que tomo también es del cuestionario, y es porque son preguntas que a mi modo de ver son usuales en su forma, en su configuración, en muchos cuestionarios. No sé, los que estamos acá, si están de acuerdo en lo que yo digo. Valga decir eso, las preguntas de percepción sobre cualquiera. Mire, mirando calidad en el servicio también de cualquier institución, calidad en el servicio. Entonces uno hablará del servicio de recepción, del servicio de
cuando van a ser atendidos, el servicio de las llamadas, el servicio cuando lo atendieron, después de salir, cómo lo hicieron. Entonces son preguntas siempre de este estilo, en su generalidad. Si vamos a hacer un estudio de clima laboral, pues llega parecido a las preguntas. Y analicen que casi muchas encuestas están configuradas así, para después sacar simples porcentajes. Ya es más complicado de hacer el diseño que luego los porcentajes. Entonces lo que pretendo aquí es también mirar cómo podemos obtener unos indicadores o unas salidas que sean más, a mi juicio, eficientes, o al menos que se tengan otras opciones de entrega de indicadores. Yo conozco pues muchos se entrega solamente el porcentaje y el 60% dijo que era muy buena, el 40% que buena, etc. Yo voy a plantear aquí, en otra sesión, cómo sugeriría hacer el tratamiento. Y entonces es una de las cosas que pretendo que sea ganancia para todos. Ahora, es como sugerencia, uno ya evalúa, ¿cierto? Eso es todo lo que diga uno, es lo que es. Pero sí hay que mirar y tratar de evaluar. En este otro pantallazo quiero también hacer otra reflexión. En la pregunta 9, donde nos está diciendo, voy a bajarle un poquito para poderlo leer, le voy a leer la lista de los partidos, etcétera. Pero entonces viene la escala de 1, no lo conoce, hasta el 6, muy buena. Pero adicionalmente está el 9. En el SPSS, si yo voy a dar un promedio, que es lo que yo planteo que se haría, promedio, porque esto es una escala ordinal, lástima que no esté Elmer, pero es más que mirar el video, y Elmer ha sido uno de los que también trabaja mucho este tipo de preguntas, y a veces hemos discutido lo ordinal o no ordinal, en fin, así sea ordinal, se le puede dar el tratamiento de escala, o sea, de intervalo, y yo puedo calcular el promedio, y lo vamos a calcular. Porque es más diciente, a mi modo de ver, uno decir que el promedio, asumamos que nos dio 4.30, 4.3, y el otro nos dio 3.3. Entonces, eso marca un perfil, y uno lo puede dibujar. Que si lo hago con porcentajes, pues si me da 4.3, entonces lo que estoy diciendo es que el mayor porcentaje estaría en el 4. Y el porcentaje que sigue sería el del 5. O sea, eso no es que riña con lo que dé por el otro lado, sino que es la presentación y la manera de sintetizar los datos. El indicador es más preciso, en términos de que me da un número, me trabajo la desviación también, y lo presento de alguna manera en una parte de un gráfico de segmentos que se verá también adelante, pero me parece que es más sintético la información y más diciente. Sin decir que el otro no sea diciente, ¿sí? Pero sí se me alarga, se me va un poco mucho más extenso. Pues bien, eso lo quería traer a colación, y aquí tenemos, como ya lo tiene digitado Víctor, que de verdad me alegra por el avance y por lo que ha trabajado. Aquí entonces ya lo tiene, a mi modo de ver también, lo que puedo recomendar sería mínimo, no le puse mucho más cuidado. Hay unas variables, como observan en los compañeros, de identificación, como es el número del folio, el municipio, el distrito, y estas variables, entre otras cosas, serían las que yo recomendaría para hacer informes desagregados, ¿cierto? A mí me parece que entregar todo, digámoslo, de manera global, así lo pidan a veces, pues se pierde uno poder, porque definitivamente por municipio hay diferentes opiniones, entonces habría que entregarlo desagregado, como llamo yo. Puede que el distrito sí sea más grande y no haya mucho, pero en fin, habría que mirar. La seccional también dependerá cómo está. Y los interrogantes ahí están. Decía la del 2 realmente habían era 3 opciones. P2 y las iniciales de los personajes, me parece que está bien identificado. Sobre todo que la etiqueta vuelve a hablar ya, usted aprueba o no. Lo mismo la de P8, que fue la otra que mostré, P8.1, P8.2. O sea que a mí me parece que ahí ya hay una buena avance. Lo que sí creo que podemos
hacerle algún ajuste, es en lo que tengo en el recuadro, porque definitivamente no son nominales. Aquí hay un orden. O sea, si bien el personaje es una persona o el nombre del municipio será categórico, pero es que ya se me convirtió esa como si fuese otra subvariable. O sea, yo ya no miro todo el bloque global del tipo de candidato, etcétera, como pregunta sola fuese nominal, sino que ya aquí lo que voy a hacer es cómo voy a procesar cada columna. O sea, cada P2F o cada P81, cada P82, cada P83, etcétera, esas las tengo que abordar y voy a pedir promedios. Y aun si no los pidiese, realmente hay un orden ahí, porque recuerden cómo está planteada la pregunta. La pregunta, me devolví, está planteada en muy buena, buena, etcétera. Ahí hay un orden. Entonces, yo la dejaría, o la podría dejar como escala, y no tendría tampoco ningún problema, porque voy a dar promedios, desviaciones. O mínimamente, claro que al tenerla aquí numérica también lo puedo hacer, pero sí creo que debemos de cambiarlo a ordinal, porque ahí realmente hay un orden, al menos en esas que alcancé a captar en este rato que pude apreciar su base de datos. No me explayé más allá, pero con este comentario creo que ya tienes otras ideas. Voy a leer algún comentario acá. Bueno, no supe, Abigail, cuando me lo enviaste, pero primero está bien, yo miraré el archivo y ya luego cuando tengamos datos haremos unas reflexiones similares a estas. ¿Sí? Porque lo importante es que ustedes apliquen esto, se empoderen y es la única manera, o no la única, pero sí la más expedita para que nos volvamos duchos. Ah, bueno, entonces no lo he visto todavía el archivo. Pero bueno, ya es un avance también. Y luego miraríamos cómo entran los datos y ya, porque sería el trabajo siguiente, construir el archivo y luego ya procesar los datos, que empezaríamos haciendo el análisis exploratorio, por eso lo traje acá. Víctor, ¿te queda claro también el por qué es ordinal? ¿O tienes alguna duda ahí en ese punto? Bueno, muy bien. Ahora avanzo entonces y ya entro al tema del análisis exploratorio. O sea, el primer paso fue que tendríamos el tema de construir el cuestionario. Me parece que como está construido nos da muchos elementos, incluso para temas más avanzados que estamos mirando con el grupo de multivariante. Es un esquema muy usual, tipos de preguntas que se ven mucho y que nos permite abordarlo de diversas maneras. Luego se digitan los datos, ya también tenemos datos digitados, y luego viene el tema entonces de explorar. Y lo voy a mencionar ahora en la parte teórica primero, lo que sugiero para abordar el tema. Entonces, en la exploración de datos, ¿qué hago? Yo tengo ya tenemos claridad si son variables qualis. En el ejemplo que estamos trabajando, realmente sea ordinal, sea nominal e incluso, si yo lo hubiera puesto como escala, que caería la categoría de quanti, como tengo pocas categorías, porque me va calificado de 1 a 5 o de 1 a 6 algunas veces, realmente son pocas las categorías. Entonces, yo sugiero hacer ahí frecuencias simples. Simple y llanamente las frecuencias simples. Pido por el aparatico, me haga las frecuencias, o sea, los conteos, y listo. ¿Y cuál es el objetivo? Detectar errores en la digitación. Códigos no válidos. Incluso tal vez podría adicionarle ahí también en esa redacción, mirar posibilidades de cruces de variables futuras, poder eliminar algunas preguntas. Yo ya miré algún momento los resultados. Valga decir, la pregunta que dice si tiene la credencial, todos dijeron que sí, 1500 y pico creo que son, pues claro, entonces ya ese es un filtro, está bien, es un filtro. No sirve para eso específicamente, no voy a hacer ningún análisis con ella. ¿Está?
Pero en algún otro momento, en algún otro cuestionario, si el 98% me contestó que sí, pues yo creo que la pregunta era evidente. Entonces también detecto, a ver, o al menos no podría hacer ningún cruce con eso, porque no hay forma de discriminar ahí. Entonces, en el análisis exploratorio con las cualitativas, yo sugiero las frecuencias simples, detectar errores en la digitación, y es lo que nos sirve esas frecuencias. Tal vez enviarlas a un anexo. No sugiero redacción. No me gustan los informes con redacciones de frecuencia simple. Y creo que cada vez va corriendo más carrera esa mirada. Porque ya lo explicaremos cuando veamos los cruces de variables también, para poder avanzar hoy otro poquito. En las variables cuantitativas, pues hay muchas maneras de hacer ya la exploración. Con las meras estadísticas descriptivas, yo encuentro el mínimo y el máximo y ya ahí tengo una idea. Si hay un valor atípico, con el mínimo lo detecto, o con el máximo, depende en el lado que esté. La desviación, yo detecto ahí mismo si hay una desviación muy grande con respecto a mis datos, ahí mismo me da una idea de que hay alguna dificultad. Los gráficos de tallo y hojas, no sé si lo han trabajado, pero ya se menciona, ya lo miraremos. El gráfico de caja y sesgo. Y el objetivo es detectar valores atípicos, extremos, y de alguna manera también en la exploración, porque usualmente también pretenderíamos llegar un poquito más lejos, no solo la descripción, se podría pensar en mirar si los datos son normales. Pero eso se hace cuando ya pensemos también en que vamos a avanzar en algunos otros procedimientos. Pero el esquema es más o menos este. A las cuales frecuencia simple, a las cuantis descriptivos. Todavía sin hacer reflexión, sin hacer análisis o redacción, digamos. Bueno, y entonces ya sí voy a ir mostrando algunos detalles en el análisis exploratorio. Aquí ya estaríamos en el SPS, ya estoy con el archivo de Víctor, y la ruta es analizar, que ahorita lo vamos a hacer otra vez cuando compartamos escritorio, vuelvo y lo hago en directo, no he preguntado, yo sé que ya Víctor tiene el SPS, creo que Susana también y Abigail también, creo que no tenemos problema ahí. Bueno, Elmer también, y otras personas que ya lo manejan en diferido. Bueno, entonces sería descriptivos, frecuencias, y luego de eso entraríamos en la caja de diálogo todas las variables que sean cuales, bien sea nominal, bien sea ordinal. En el ejemplo que estoy mostrando ahí, incluso como no conocía el archivo, le entré folio, le entré seccional para mirar cómo está la cosa. Yo estaba explorando. Pero realmente las de reglita, que son quantis, pude haberlo pensado hacer por el otro lado. Bien, ahí. Bueno, entonces aquí, con esta estrategia, calculo las frecuencias, pero solo para identificar errores y posibles tendencias, no para analizar. Es mi mirada acá. Puede colocar en anexo, sí, para que la vea otra persona. Ahora, todo tiene su excepción, yo ahora lo mencioné, uno no debe decir nunca, ni siempre, ni nunca. Hay un tipo de preguntas que son nominales generalmente, pero que son muchas categorías, entonces esa se me vuelve muy complicado cruzar. Cruzar es relacionar con otra, que es lo que vamos a sugerir en el futuro. Y en esos casos, entonces sí tendría que dejarla como mi corriente, o sea, ahí no tengo más opción sino dejar la frecuencia así. Pero sería más la excepción que la regla. Bueno, como ya el tiempo tampoco me daba en su momento, y no solo, sino que ya quise dejar la otra presentación que tenía montada, muestro qué pasa en un análisis de este estilo. Después lo haremos con otro archivo. Este ya es diferente al de Víctor. Aquí ya al hacer las frecuencias simples, esto era edad pero realmente codificado, dice 1, 2, 3 y hay un 8. Realmente es un error de digitación. En el del sexo hay un 5, error de digitación. Entonces, para eso nos sirven las tablas de frecuencia simple. Para detectar este tipo de situaciones, si fueran texto, uno tendría que colocar hombre, mujer, pero a veces nos resultan hombre con H mayúscula, hombre con H minúscula, cuando digitan varias personas. O uno mismo incluso. Entonces, para eso es donde nos está sirviendo el análisis exploratorio. Si no lo hacemos,
Imagínense ustedes, uno después hacer cruces, después ir por allá en otra parte más avanzada del informe y viene a detectar que estaba trabajando con un número que no era posible que sucediera. Eso me acuerda que en el tema que estamos me va a salir el 9 en una de las variables. Pero si yo voy a calcular promedios, ese 9 no me sirve. El 9 no está considerado, porque el 9 es uno no contestó, no respondió. Entonces ahí sí tengo que hacerle el otro comentario también en el tema de mejoramiento, y es que esos números que estamos diciendo no contestan, no responden, debemos de darle la categoría de valores perdidos. Porque si no, cuando después hacemos el promedio, pues obviamente el 9 me jalona y me va a dar que estuvo todo muy bien evaluado, que la mayoría iba tirando por el 6, cuando en realidad no era eso, sino que algunos 9 me lo jalaron. Entonces, ahí sí toca decirle al aparato, al software, que esos valores que consideramos como perdidos, como que no responden, etcétera, van a ir a códigos, o hay que decirle al aparato, este no me lo cuente. Y una manera de decírselo es, este es un valor perdido. Eso sí hay que hacerlo todavía en el informe, ahorita lo volvemos a mirar. Ese es el esquema entonces de las frecuencias simples. Vamos avanzando en el tiempo. Aquí está otro con otro archivo. Se construyen las frecuencias simples solo con el fin de identificar errores. Soy reiterativo en eso porque creo que es lo que se debe hacer. Aquí mostré algunas de un archivo cualesquiera, porque también hay otro detalle. En las frecuencias nominales, en las variables nominales mejor, el tema de porcentaje acumulado no iría. Entonces el SPS saca todo igualito. Esperemos que en otra versión nueva nos ayuden en eso. Porque allá ya nos tocaría de manera muy manual borrar siempre esa columna, porque como en hombre o mujer, pues de pronto corre. Pero si tuviéramos soltero, casado, viudo, etcétera, eso no es nominal, perdón, no hay un orden ahí, entonces esos porcentajes sobran. Entonces estas tablitas realmente no me sirven de mucho, sino de mirar ese tipo de aspectos, las tablas de frecuencia simple. Pues bien, ya aquí avanzando en el otro, tengo el análisis exploratorio de datos cuantitativos, que está por analizar, descriptivos y explorar. Pero eso, más las otras que tengo aquí, que son otras 6 diapositivas, las voy a dejar que ustedes las miren, porque quiero hacerlo es en vivo con el tema del archivo que tengo ya abierto, y con ese mostraré estas mismas diapositivas, pero ya más aplicado a los datos que estamos diciendo son los útiles para el momento. Y así sacamos más provecho del asunto y damos algunas ideas también para que podamos avanzar adecuadamente en este proceso de mejoramiento de los informes. Voy a parar este otro bloquecito para dejar el del SPS